Buenas noches. Los recibimos en una nueva emisión de Usted Decide. El fin de semana pasado terminó la inscripción de las listas de precandidatos y las de diputados, senadores y demás. El tablero está completo, se han terminado las especulaciones, los interrogantes, las intrigas en algunos casos también. En nuestra ciudad también ya tenemos a nuestros precandidatos. Esta noche nos acompañan dos de los más importantes partidos. Vamos a compartirlo con ustedes. En este primer bloque recibimos hoy a la candidata a intendente por Juntos por el Cambio, la doctora Julia de Paola, a quien vamos a conocer, se las vamos a presentar y le vamos a preguntar muchas cosas. ¿Cómo te va, Julia? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias Susana, por venir. Muchas gracias a vos. Bueno, primero queremos saber un poco de vos, de tu vida. Sabemos que sos abogada. ¿Sos mamá? ¿De cuántos chiquitos? Tres no niños ya. No niños. Tres adolescentes jóvenes. Claro. Catalina, la más grande, Amadeo. ¿Catalina Hipólito, cuántos años? 19 años. Pero vos sos muy joven, ¿eh? Tengo 44 años. No, muy joven. Amadeo. Amadeo 17, está cursando su último año de la secundaria, y Hipólito de 14 años. ¿Qué nombre importa el más chico? ¿Y Catalina qué estudia? Catalina estudia licenciatura en Ciencias Sociales. Mira qué bien. Bueno. Sí. Y bueno, vos sos abogada. ¿Cuál es tu Abogada. especialidad en la abogacía? Hacemos civil, comercial, familia, Claro. junto con mi hermano, somos socios hace ya unos cuantos años. Trabajé en el Poder Judicial muchos años también. ¿Estás en el Colegio de Abogados? Sí, ahora con licencia, a Claro. partir de esta decisión de ser precandidata a intendente. Seguro. No por no había ninguna incompatibilidad, pero la Para responsabilidad abocarte bien al supone, trabajo, exactamente, claro. desde el colegio se hace un trabajo muy a conciencia, que supone mucho tiempo y compromiso extraño, Claro. a aquellas reuniones, pero bueno. Sí, nos hemos encontrado en muchas exposiciones. Sí. Bueno, ¿y cómo surge? Bueno, vos venís de una familia de una gran tradición radical, porque a pesar de que yo no soy de Mercedes, mucha gente me ha contado acerca de tu papá. Sí. Hablamos una vez por la radio, y bueno, y tiene un nombre muy importante, muy arraigado acá en Mercedes, ¿no? Bueno, gracias por el concepto. El doctor de Paola. Sí, Sí. el negro. El Mi negro de padre, Paola le sí. decía. Sí, sí. Sí, realmente él tuvo un compromiso desde siempre con la UCR, con la política, con siempre una persona abocada a los amigos, al compromiso social. No puedo hablar ya así de él, pero realmente Y es la verdad, claro, es el concepto y lo que tengo y lo que atesoro de él, sí, Claro. realmente. Y decime, ¿qué es lo que te llevó a tomar esta decisión? Que me imagino que es una decisión que es importante dentro de la vida de una persona y que también de una manera u otra va a cambiar un poco tu vida habitual. ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, mi motivación principal es, digamos, el compromiso con la política. Siempre estuve vinculada, pero bueno, fue en 2015 donde comencé a participar en forma más activa, conformando la lista de Lucas en 8º lugar como candidata a concejal. Pero concretamente mi decisión de hoy fue realmente una decisión personal muy meditada y conversada con la familia, por supuesto, y con el grupo de amigos y correligionarios y compañeros de la política, donde era necesario en momentos difíciles, porque sostenemos que el camino iniciado en 2015 del cambio, pese a algunas dificultades que uno no puede desconocer, era un momento personal y político que hicieron que tomara esta decisión tan importante en mi vida, ¿no? Personal, pero también en mi quehacer político. ¿Qué dijo la familia? Porque es muy importante que la familia acompañe, ¿no? Porque no es tarea fácil esta. No, la familia, bueno, fue muy conversado.
y fue una decisión no conjunta, porque yo digo que las decisiones se consultan, se conversan, pero en última instancia es uno con uno mismo el que toma la decisión. Sí. Pero hay un acompañamiento tanto desde mi familia nuclear, mis hijos, mi marido, como mi madre, mis tías, mis hermanos, así que me siento acompañada. Además de Catalina de Morro, que fue intendente transitoria, podríamos decir, la primera vez que se presenta una candidata mujer, ¿no? Toda una responsabilidad también para vos. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Así. Sí. La primer candidata mujer en Mercedes a intendente es una gran responsabilidad, es un gran orgullo. Creo que la política y la sociedad en este momento hace que las mujeres asumamos roles y querramos comprometernos, y en esto lo he dicho en algunas entrevistas, esta frase de qué valor, qué coraje, es real, que hay que tenerlo, pero creo que no es algo que pueda ser una limitante para uno, sino concebir la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Desde lo político, lo profesional, desde lo laboral, desde ser ama de casa, porque hoy en día la participación y la interacción entre el hombre y la mujer es diferente. Celebro eso y bueno, creo que es un gran desafío como mujer y como mercedinos también, ¿no? Es un cambio que creo que junto a la gobernadora, que también en sus inicios, no quiero compararme con semejante responsabilidad y cuadro político como lo es María Eugenia, pero creo que también ella en un principio, recordamos en 2015, que decían si tendría el coraje, si tenía la fuerza, y creo que ha dado muestras más que suficientes de que alcanza con la honestidad, la capacidad de trabajo para llevar adelante, ¿no? Sorprende sobre todo en un partido que tradicionalmente ha sido muy machista, como el Partido Radical, ¿no? Aunque ha tenido mujeres importantes, me acuerdo de algunas, ¿no? Que incluso tuvieron actuaciones descollantes en el Congreso, en la época de Alfonsín, y promovieron leyes fundamentales para las mujeres, pero es un partido de tradición masculina, ¿no? Sí, creo que un poco la política en toda su historia lo ha sido, ¿no? Porque también, si bien en otros espacios hubo mujeres con muchas fuerzas, bueno, no vamos a hacer una lista porque no vamos a dejar afuera, pero con mucha participación y protagonismo en la política argentina, creo que la UCR, desde lo ideológico y desde las políticas, como el voto femenino, como tantas conquistas de la mujer, la patria potestad compartida, o sea, es un partido que es un partido que ha tenido un reconocimiento hacia la mujer concreto, ¿no? Claro. No desde lo discursivo, sino realmente en políticas concretas de reconocimiento de derechos a las mujeres, así que en eso me siento orgullosa. Pero bueno, los tiempos van cambiando y sí, las mujeres estamos teniendo un protagonismo importante desde la capacidad, no solo por el hecho de ser mujer, sino Y además estuviste compitiendo en cierta manera con otra mujer, sí, con Ana de Richón, ¿no? Esta vez fuimos las mujeres, las que tomaron la posta. Exactamente. Se comenta mucho, hay trascendidos, también están en los diarios, en los semanarios de esta semana, que al interior de Cambiemos Local, para llamarlo todavía por su nombre antiguo, han habido algunos chisporroteos, ¿no? El partido FE, que dice que está con el proyecto nacional, pero que no va a acompañar esta campaña, con una parte de la coalición cívica. ¿Qué tenés para decirnos vos acerca de esto? Bueno, en principio decir que se trabajó arduamente, de manera muy cordial, con todos los espacios a nivel local. Nunca hubo un corte de comunicación con nadie. Creemos que la lista ha sido lograda con la conformación de amplitud que el espacio requería, que nos pedían nuestros compañeros de trabajo y de política, con lo que a nivel nacional también se estaba planteando. Pero bueno, sin perjuicio de eso, a veces, a pesar de los intentos frustrados quizá, con, por ejemplo, el partido FE, donde nosotros intentamos hasta último momento
que formaran parte de la lista y trabajar en forma conjunta, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años, realmente con muy buena sintonía. Esto no es un discurso, sino que es real. O sea, nosotros con Jorge Pirota y Sabrina hemos tenido una vinculación política no solo cordial, sino de mucho afecto y de trabajo semanal. Pero bueno, esto no quiere decir que la comunicación y el vínculo esté cortado. Apelamos a que esto sea superado, sin perjuicio de que hoy no conforman la lista que va a competir en este año, ¿no? Claro. ¿Cuáles son, porque vamos a volver a encontrarnos, ¿no? Esta digamos, es como tu primera presentación en sociedad para que la gente un poco tome conciencia de quién sos, de cómo llegaste hasta esta instancia y de cómo está constituida tu familia, porque son cosas que al público le gusta saber. Sí. Y a mí también, porque soy curiosa. ¿Cuáles son algunos de los lineamientos que va a tener tu campaña política? ¿Te referís a plataforma? No plataforma, sí. Pero sí están claramente vinculados a, por ejemplo, el tema de la planificación. Mercedes es una ciudad que realmente sentimos que está estancada en el tiempo desde hace años. La última gran obra, por ejemplo, de planificación fue en la década del 80, siendo intendente Julio César Giossio y ministro de Gobierno en aquel momento de la provincia, el doctor Juancho Portesi, que hicieron posible no tan solo el trazado del cruce de la Ruta 5 y 41, que era un cruce de la muerte. Esa rotonda se hizo en aquella época, eso con la planificación de la Avenida 40, que la gente joven hoy no lo sabe, pero yo que tengo algunos años, a pesar de que me considero joven o me dicen joven, la 40 no existía cuando yo era niña. Y era de tierra. Era de tierra. Íbamos a una quinta de una amiga compañera de colegio a pasar los 21 y era llegar a las afueras. Era llegar afuera. Y claro, y esa fue la Avenida 40, digamos, la planificación y ese trazado hizo que hoy Mercedes se haya extendido hacia toda esa zona y muchos jóvenes y familias hayan podido tener su casa. Entonces, pensar un Mercedes, eso es un punto central, porque la planificación no supone solamente hacia dónde crece Mercedes, supone un movimiento económico. Eso es algo, necesitamos pensar en un tercer cordón de circulación. Hoy hay que pensarlo, hay que planificarlo, y para eso tiene que haber un equipo que lo estamos conformando, que ya está trabajando. Ese es uno de los ejes principales. El tema de la seguridad, recorremos los barrios nosotros todas las semanas y es un tema recurrente. El día martes pasado, ¿no? Estoy un poco mareada con los feriados y este fin de semana tan movido estuvimos en el barrio de Malvinas y es un reclamo que no sé si no hay respuesta. Y hay presupuesto de la provincia que ha sido girado. La seguridad es algo importante. El tema de la salubridad, en esto me refiero a la obra pública de agua y de cloacas, que hay un informe de provincia, es algo que va a ser central en nuestra gestión. Sumado a ello, considero que es importantísimo que Mercedes comience a planificar un circuito turístico. Nosotros tenemos una ciudad con monumentos históricos como catedrales, parroquias, museos. Todo eso tiene que recibimos en Tomás Jofré todos los fines de semana miles de personas que concurren y tenemos que hacer, eso es una tarea del Ejecutivo local, que esas personas se interesen en venir aquí y conozcan nuestra historia y hacer interesante. Eso es generar recursos, generar trabajo, generar empleo y crecimiento económico. Y puedo seguir hablando, ¿no? Pero, sí, te estoy escuchando atentamente. Creemos también que es fundamental el tema de la generación de empleo. Para eso necesitamos pensar en un parque industrial nuevo y puedo seguir conversando. Creo que más adelante, a lo largo de todos estos días que corren a las PASO, vamos a hablar de forma más profunda. De todas maneras, tanto para el tema cloacas y todo lo que tiene que ver con la red interna como para el parque industrial, hace falta tener una política que se compadezca con gobierno nacional y provincial.
¿Qué pasaría si esto en esta futura elección no se diera, que no hubiera un gobierno nacional o provincial que te respaldara? Y en principio considero que los argentinos, los bonaerenses y los mercedinos debemos haber aprendido, y sobre todo los dirigentes políticos, que ejercer el poder a nivel provincial y nacional supone la participación de los recursos que corresponden independientemente del color político. Con esto quiero decir... Eso se ha cumplido perfectamente. Se ha cumplido con este gobierno, creo que es un salto cualitativo en la práctica de la política, en ejercer el poder. Claro. Y creo que esto tiene que suceder si no gobierna, por ejemplo, si soy intendente de Mercedes y no gobierna María Eugenia Vidal y gobierna el señor Kicillof. Creo que si eso no sucede, por eso nosotros tenemos tanto énfasis en decirlo, creemos que las prácticas políticas del pasado, y aún hoy uno lo ve en algunas declaraciones, que ellos no conciben la política de esta manera, y creo que sería muy triste que los argentinos, los bonaerenses y los mercedinos no aprendamos de esto. Pero más allá de esta hipótesis, confío plenamente que Mercedes va a poder estar trabajando mancomunadamente nación, provincia y municipio con Macri, Vidal y De Paola, llevando adelante estas políticas que son estas políticas pendientes, como por ejemplo lo son estas obras que hemos señalado, que necesitan lógicamente el acompañamiento de los gobiernos. ¿El parque industrial de qué manera se podría Eso es algo que estamos estudiando. Hay dos posibilidades, hay dos proyectos en estudio, que por supuesto además en este tipo de políticas requiere de un equipo y de un consenso también de aquellos sectores. No depende solamente de la voluntad política de un espacio, aún cuando uno gane, ¿no? Creo que son políticas que involucran a todos los sectores políticos, y a sectores de la sociedad que también tienen que intervenir, de sectores de la producción, con lo cual estas no son decisiones unilaterales. Exactamente. Ahora, vos no te escapa que el tema del empleo ha sido uno de los temas tabúes, ¿no?, del gobierno nacional. Sí. O el lunes ha salido un informe de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, donde en relación al año pasado a ha bajado muchísimo más, que se dan todas cifras, ¿no? 43%, 53%, pero como yo le digo muchas veces a los oyentes en la radio, nosotros las cifras las leemos rápido, pero detrás de las cifras hay personas que de pronto la están pasando muy mal. Tenemos un 47% de chicos por debajo de la línea de pobreza. Hay muchos comedores que se han abierto últimamente en Mercedes. La falta de empleo es una falta, posiblemente es una deuda que tiene el gobierno de Mauricio Macri. Teniendo en cuenta esta situación, aunque fuera el mismo corte de gobierno, ¿cómo se podría en Mercedes generar empleo cuando es una ciudad eminentemente formadora de empleo público, y donde también los chicos se van de la ciudad a estudiar porque, y esta es una decisión que en su momento tomó Giosio, que para mí fue una mala decisión, no permitir que la universidad llegara a Mercedes generó que una gran cantidad de chicos tenga que hacer un éxodo, ¿no?, hacia la ciudad, y muchas veces cuando llegan allá terminan quedándose. Entonces termina siendo esta una ciudad de gente grande, o como algunos dicen también, es otro cliché, una ciudad dormitorio. ¿Esto cómo se puede revertir según tu criterio? Está bien que no te voy a pedir todo, porque no, por supuesto, es amplia la pregunta, pero digo, para algunas líneas. Creo que es el Ejecutivo local quien tiene, independientemente de la coyuntura nacional que puede darse, que no puede no ser favorable, pero el Ejecutivo local es el responsable de promover y generar que atraer inversiones a nivel local. Sabemos todos, y es un comentario de pasillos, como decimos los abogados, o es un cliché, una frase cliché. Los periodistas también lo decimos. Que nosotros el laboratorio de redacción. Bueno, el laboratorio de Lea quiso instalarse en Mercedes y por cuestiones de no facilitar determinadas
facilidades, entre comillas, o por parte del Ejecutivo local no se instaló y uno... ¿Qué es exactamente el laboratorio IDEA? Vamos a contar. ELEA, laboratorio ELEA. Eso era una generación de empleo genuino para los mercedinos, entonces, así como sucedió muchísimos años atrás con la famosa Brahma. Entonces, yo digo, es el Ejecutivo el que tiene que decir, promover beneficios que hagan exactamente, lo vemos por ejemplo en el caso de Cañuelas, el parque industrial de Cañuelas, independientemente de la forma que tenga, ¿no? Porque eso es algo exactamente, digamos, es posible. Creo que hay que tener voluntad política de que esto sea así y también empezar a pensar en nuevas alternativas, no solamente en las inversiones tradicionales, sino en polos tecnológicos. El mundo ha cambiado, todo eso tiene que ser considerado. La máquina cada vez reemplaza más al hombre. Y para eso necesitas, no depende de un Julia de Paola o de quien esté en el Ejecutivo, sino de un equipo, pero sí depende de que Julia de Paola tenga la decisión política de que eso sea así, ¿no? No me des nombres, pero ¿tenés un equipo posible que te va a acompañar ya en el Ejecutivo? Sí. Después me lo decís en secreto. Prometo no revelar. Es muy pronto, pero yo soy súper curiosa, ¿no? Yo soy muy curiosa. Bueno, Julia, yo creo que tenés muchas ideas. ¿Cómo te reciben en los barrios? Contame. Muy bien, puedo decir que muy bien. Voy a decir algo. En los comienzos de las caminatas había como un cierto, no mío, pero la gente dice, bueno, pero salimos, y porque había como una frialdad, sobre todo por ahí realmente nosotros caminamos con la tranquilidad de que no prometemos nada que no pueda darse, simplemente salimos a escuchar a los vecinos, escuchamos y cuando hay inconvenientes no mentimos, en términos no los negamos, no podemos decir que hay algunas situaciones que son trágicas, sí podemos decir que el Estado sigue presente y no niega esa realidad, que eso es un gran paso también en el cambio de la política, por eso para nosotros es tan importante esto. Y realmente nos sentimos muy, muy bien recibidos. Por supuesto, hay gente que no comparte, que no quiere conversar y respetamos eso, y hay gente que aún sin pensar como nosotros y manifestándonos que no nos van a acompañar porque trabajan para otro espacio o que no se puede conversar. Entonces nosotros estamos muy contentos con la charla con los vecinos, porque realmente creemos que eso es enriquecedor tanto para uno que va a prestar un servicio público, porque esto es así, esto no es un trabajo, uno no vive de esto ni va a vivir de esto, es algo transitorio en términos, exactamente, no transitorio porque uno no tenga el compromiso, sino porque uno viene... Sí, porque va a durar 4 años o en su defecto durará 8, pero sabe uno que tiene un término, ¿no? Que no se va a eternizar en el poder. Eso mismo, y eso es algo que realmente lo tengo muy, muy, muy incorporado, pero no es algo incorporado, sino es algo interno mío, ¿no? Bueno. Así lo concibo. A todos los que vienen les deseo suerte, porque hay que tener también una pequeñísima cuota de suerte, además de trabajo. Y bueno, ya nos vamos a volver a ver cuando vos quieras. Y ya también te invito, de paso que estamos acá en la radio, para que vengas, ¿no? Encantada, bueno. Y muchas gracias por haberme invitado, pasé un muy buen momento. Bueno, así que me alegro. Muchas gracias, Susana. Estuvo con nosotros la doctora Julia de Paola, precandidata de Unidos por el Cambio, que es la futura, si ustedes la votan, intendenta de Mercedes. Ya volvemos. Consejo Deliberante de Mercedes. Caja de resonancia de las voces de todos los vecinos. Venimos del pueblo y al pueblo nos debemos. Geodesia Viajes y Turismo. Tu viaje, nuestro compromiso. Calle 14, esquina 23, número 552, teléfono 02324
423-407, Mercedes, Buenos Aires. Estudio Contable Roselo. Servicio integral de consultoría contable. Inscripciones en AFIP, ARBA y Municipal. Monotributos y autónomos. Liquidación de IVA, ganancias, bienes personales, ingresos brutos. Liquidación de sueldos. Estudio Contable Roselo. Calle 22, número 514. Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02324 423443. Email roselo.estudio@gmail.com. Salón de peluquería Beto Bondanza. Reserva de turnos al 15 46 96 51. Asociación de Trabajadores del Estado, Seccional Mercedes. Con los trabajadores, un Estado popular es posible. ATE siempre está. Avenida 17, número 688, esquina 30. Teléfono 02324 42 73 94. La Casa de Alicia. Repostería artesanal dulce y salada. Calle 23, entre 18 y 20. Teléfono 42 70 70. Unión Obrera Metalúrgica de Mercedes. Nuestro compromiso es seguir trabajando para la jerarquización del trabajador metalúrgico. UOM, calle 30, número 779. Teléfono 02324 42 44 44. Estudio Fusco y Asociados. Casa Valero, Restobar temático. Propuestas lúdicas y culturales. Cocina casera con platos exclusivos y nuestras tradicionales picadas. Visítanos en calle 26, esquina 23. Estamos en Facebook e Instagram como Casa Valero, un lugar distinto para compartir con amigos. Estética Mila, de Graciela Nievas. Cosmetología, manicura. Maquillaje profesional, peinados. Consúltenos al teléfono 15 69 66 17 o al 422 460. Graciela Nievas, una profesional al servicio de su belleza. Action Energy. Somos acción, somos energía. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alta calidad en combustibles y el mejor servicio. Niciforo Hermanos, Acceso Sur y 118. Teléfono 421-934. Y en el último bloque de nuestro programa nos acompaña hoy el intendente municipal, el doctor Juan Ignacio Ustarros, que es también el candidato a intendente por Frente de Todos. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por venir. No, gracias y felicitaciones, está todo muy lindo. Ah, bueno, me alegro mucho que te guste. Todos los años tratamos de renovarnos nosotros también. Bueno,
Finalmente ya están todas las piezas sobre el tablero, por eso ya podemos empezar a llamar a los precandidatos, porque hasta las PASO van a ser todos precandidatos. ¿Cómo ves todo lo que ha pasado? ¿Cómo se ha conformado esta alianza con Massa? ¿Cuál es tu opinión respecto a lo nacional en primer lugar? En primer lugar, creo que hay un diagnóstico de realidad que está dado por qué es lo que está pasando en todos los sectores, qué es lo que pasa con las pymes, con el comercio, con los trabajadores, con los jubilados, con los docentes, con el país, con la deuda, con la bicicleta financiera. Y eso hace que cada vez más gente, no solamente Massa, sino Pino Solanas, Victoria Donda, es decir, muchos sectores que teníamos diferencias, construyamos desde las coincidencias y nos planteemos que haya que generar un espacio político desde la pluralidad y la diversidad, entendiendo que lo que plantea el presidente es problemático, ¿no? El presidente dice que no hay plan B, que si ganan van a hacer esto pero de manera acelerada. Entonces eso generó un cimbronazo muy fuerte en la mayoría de la dirigencia política. Eso hace, y todo un trabajo que se fue haciendo, donde estuvo Guado trabajando mucho, que se coincida sobre la base de un análisis, discutiendo un área programática. Hoy estuvo en Mercedes Dora Barrancos, y bueno, 23 puntos de un programa de gobierno de cara al futuro, que es lo que necesita la gente. ¿Cómo encontraste a Mercedes y cómo está hoy? Mira, nosotros desde el primer día lo que nos planteamos es que la gente cuando elige para que se gobierne, no para que los dirigentes busquen excusas, busquen responsabilidades, porque no es que la gente te va a buscar a tu casa. Vos vas y te presentás para un cargo, entonces tenés que tener un conocimiento, un recorrido de toda la ciudad. Lo dije muchas veces de manera pública, hicimos una muy buena transición con Selva. Eso me permitió desde el minuto cero ocuparme y preocuparme de los temas a nivel local. Nosotros, y también lo dije cuando ni bien asumí en el Teatro Julio César Giosio, iban a tener un intendente que no se iba a cansar nunca de tocar todas las puertas, un intendente que iba a buscar junto a nuestras instituciones y a nuestros trabajadores las respuestas a los problemas concretos de todos los días. No fue casual que mi primer día haya amanecido a las 7 de la mañana en el Corralón, donde les fui a hacer un planteo a los trabajadores de que uno está de paso en el municipio y lo importante es consolidar la institución. Hoy, a 3 años y medio de aquella mañana, puedo decir que la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras municipales se ha consustanciado muchísimo con el proceso, que todos los días cada propuesta, cada proyecto que planteamos tiene muy buen eco, y son los propios trabajadores los que se ponen al hombro cada una de las propuestas. Y además de esto, creo que otra cuestión muy, pero muy importante, Susana, es el hecho del trabajo con todas las instituciones públicas, privadas, clubes, vecinos, y esto ha dado un proceso en el cual el eje siempre ha sido una idea que es, bueno, primero la ciudad, bueno, qué propuestas, qué proyectos, qué sueños, qué anhelos hay en materia de salud, seguridad, deporte, cultura, educación, producción, empleo, etc. Desde ahí creo que en el tiempo todo trabajo nuevo implica un proceso de adaptación, más allá de que uno antes de ser intendente fue concejal, recorrió la ciudad en varias oportunidades. Nosotros a esta altura, en el 2015, ya habíamos realizado foros de cada una de las áreas temáticas, convocando a profesionales, convocando a instituciones, trabajando con universidades, bueno, y ese trabajo, esa dinámica, esa efervescencia no se perdió nunca, y hoy incluso continuamos con esta metodología, ¿no?, de que es escuchar, planificar y hacer. Yo creo que la política es el arte del hacer, y más aún desde una perspectiva
de un municipio, ¿no? Donde la gente todos los días se acerca y te plantea diferentes problemáticas, pero también se acerca a transmitir sueños, a transmitir propuestas, y cuando hay un buen eco, esto tiene como resultado acciones, a veces pequeñas, medianas o más grandes, que terminan transformando la realidad y haciendo la construcción de un gran equipo. Yo hablo de un gran equipo, no hablo de una gestión, junto a todos, ¿no? Junto a los vecinos, junto a los trabajadores municipales, y creo que hoy estamos tal vez en el mejor momento de ese proceso, que es un proceso escalonado, un proceso lento, pero un proceso que se consolida, un proceso que crece y que tiene correlatos en cada uno de los temas que uno aborde en la ciudad. En general, muchas de las personas que trabajan con ustedes o que vienen a veces al programa de radio, siempre señalan esto, ¿no? Que nunca hay un área específica que trabaje sola, sino que siempre son distintas áreas las que están articulando para un determinado proyecto. ¿Eso ha sido una característica de tu gobierno? Por supuesto, desde el primer día hay un concepto en las políticas públicas que es la integralidad y la optimización de los recursos, ¿no? Nosotros lo que buscamos bajo todas las formas es esta articulación, esta unión que hace la fuerza primero hacia adentro y luego hacia afuera, ¿no? Y por eso te decía la idea de gran equipo. Yo sé que cuando uno habla de equipo es una idea que ha sido bastante bastardeada, pero realmente uno cree que es la forma, que es esta metodología, esto que decimos, bueno, hay que escuchar, hay que planificar y hay que hacer. Bueno, esa perspectiva hoy a nosotros nos permite, por ejemplo, sostener una gran cantidad de obras, no solamente lo de la 2, lo de la 42, la pavimentación, las luminarias LED, el trabajo, como te decía, con los clubes, con la cultura. Tenemos muchas propuestas con las universidades. Hemos trabajado prácticamente con todas las universidades públicas de nuestro país, por decirlo de alguna forma, en las áreas, ¿no? En cada una de las áreas hemos trabajado con alguna universidad, y eso te da una potencia mucho más grande al momento de pensar, diseñar y ejecutar las políticas públicas. Tu función se centró, además de otras cuestiones, en dos ejes, que te lo decía el viernes de la semana pasada cuando te hice la nota que diste la primicia por radio que ibas a ser candidato, y que siempre me han parecido muy interesantes, que fue la niñez y la vejez. ¿Por qué justamente esos dos extremos de la vida fueron parte importante de por lo menos de esta gestión? En primer lugar, una sociedad que cuida a los niños y a los ancianos es una sociedad mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque son los sujetos más vulnerables. Uno ni bien nace necesita del otro, de la familia, de la madre, del padre, de la comunidad, acompañamiento en el crecimiento. Lo que no se hace durante los primeros años de vida tiene consecuencias irreparables luego, y después, cuando uno llega a la tercera edad, también se torna más vulnerable, necesita mayor atención, acompañamiento. Entonces, el Estado debe estar presente junto a la comunidad. Vos sabés que como abogado yo me especialicé, hice una maestría en familia, niñez y adolescencia. Creo que es lo central de la sociedad. O sea, cuando vamos a los clubes y los clubes se definen como una gran familia, creo que es el mejor concepto. Cuando uno siente en un barrio familiaridad, siente que los vínculos funcionan, que si le pasa algo a un vecino, el otro vecino está atento. Bueno, yo creo que esas son las características centrales a la hora de pensar y trabajar por una ciudad mejor, ¿no? Y esto no es algo, digamos, simple, es algo que requiere todo un proceso, porque claramente en épocas de crisis, y lamentablemente vivimos permanentemente en situaciones de crisis, muchas veces las instituciones van perdiendo autoridad, van perdiendo legitimidad. Entonces, bueno, si se acerca el municipio, ¿desde dónde se acerca? ¿Para qué? Y bueno, cuando se va dando este proceso de maduración, de avance, de realización, es muy positivo. Es necesario conocer
a todas las instituciones y conocer a nuestra gente. Eso te va a dar la pauta del potencial que tiene nuestra ciudad. Yo lo digo con ejemplos simples. Vos pensás que en Mercedes, por lo menos desde que nosotros asumimos, todos los fines de semana hay cena solidaria. Entonces, el concepto de la solidaridad, ¿cuál es? Una relación más horizontal. No es que el Estado, vos vas al municipio y le pedís algo, el municipio te da la solución. No, el municipio te da las herramientas a través de las cuales busquen la solución. Y creo que el resultado de todo eso, en un futuro cercano, va a ser cada vez mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener una sociedad más integrada, con más respeto. Y te lo vuelvo a decir, en contextos de adversidad y de dificultad. A nadie se le escapa hoy que la realidad de una familia, de un comercio, de una pyme, de un trabajador, es difícil, cuesta todo mucho, y sin embargo, justamente por eso es que nosotros tenemos que desarrollar toda esta forma y esta modalidad de abordar la realidad para poder mejorarla. El Día del Periodista, cuando nos agasajaron a todos en el MAM, dijiste unas palabras y me llamó mucho la atención cuando señalaste este tema en el que está inserto el municipio, que es el Plan Abrigo, y vos dijiste más o menos, si no me falla la memoria, algo así como: es triste, muy triste para mí, tener que estar tratando de gestionar, darle una frazada o una ayuda mínima a una familia, cuando esto no debería pasar. ¿Qué es exactamente el Plan Abrigo y en qué consiste? Bueno, el Plan Abrigo es, en esta época de invierno, el municipio redobla los esfuerzos en cuanto a alimentación de las familias más vulnerables de nuestra sociedad, en cuanto a todo lo que es la poda y el desmonte que hacemos, redistribuimos la leña entre los diferentes barrios, y por otro lado también, bueno, se le entrega frazadas, porque bueno, evidentemente hoy uno de los grandes problemas que tenemos es la energía, el costo de la energía, desde el gas, la leña misma, y bueno, la luz, y esto tiene consecuencias. Hoy ¿ha aumentado la ayuda desde ha Acción aumentado Social? exponencialmente, se ha triplicado la ayuda desde desarrollo social, ha caído el trabajo, las estadísticas hablan de más de 2 cifras, ya superó el 10%, y eso que este gobierno duplicó la cantidad de planes sociales, es decir, a pesar de eso, que lo contabilizan a los monotributistas sociales como trabajadores, evidentemente el número de la UCA es tremendo, demoledor. Es El año demoledor, pasado demoledor. Hay un crecimiento, yo no digo pobreza de un sector, sino digo pobreza de todos los sectores. Nuevos pobres incluso. No, pero incluso de todos los sectores. Yo estuve en algún frigorífico, en la empresa Sansur, últimamente en Agrale, y vos hablás con los trabajadores y ellos mismos te dicen, a cualquier trabajador del sector privado, los público, de las personas. Claro, que es muy difícil llegar a fin de mes. Bueno, en parte tenés todo el tema de los tarifazos, todo el tema de la inflación, un gobierno que piensa que la forma de avanzar es bajando los salarios, pero muy por debajo de lo que es la inflación. Entonces, esa pérdida de poder adquisitivo hace que los trabajadores, la clase media, compre menos. Al comprar menos, los comercios se cierran o venden menos, y las pymes producen menos y hay menos empleo. Entonces entras en un círculo vicioso donde el problema se va agravando y se cava un pozo para salir, cosa ilógica, ¿no? Entonces, bueno, esto uno lo ve mucho en todos los niveles, desde el punto de vista del alimento, que la gente reclama más, desde el punto de vista laboral, el crecimiento de la demanda laboral en el municipio es enorme, desde el punto de vista de la atención a la salud, los viajes a La Plata, a Buenos Aires que hace el municipio, desde el punto de vista, de todo punto de vista, vos ves que hay más demanda por parte de la sociedad civil. ¿Qué te falta hacer en Mercedes? Porque has desarrollado una cantidad de proyectos que todavía no están terminados
que supongo yo que sería una de las prioridades, pero ¿qué sentís que te falta hacer en Mercedes que todavía no hayas hecho? Vos y tu equipo, ¿no? En primer lugar tengo muchísimas más ganas que en el 2015. Mirá que tenía muchísimas ganas, porque fueron muchos años, ¿no? Iniciamos lo electoral en el 2010, pero uno viene trabajando en la ciudad desde muy joven en distintos proyectos, y lo que veo es todo un proceso, ¿no? Que hay muchas cosas buenas que se van gestando, que se van desarrollando y requieren de tiempos, de procesos, como hacía referencia el trabajo que hacemos con las universidades, todo lo que tiene que ver con el espacio verde, con una perspectiva ambiental. Bueno, hay cuestiones que cuando, viste que se habla mucho de que el Estado es muy burocrático, bueno, ¿esto qué significa? Que, digamos, los procesos son lentos. Entonces, lo que más me gustaría es consolidar más cada una de las áreas, lo que es salud, lo que es seguridad, lo que es empleo, lo que es una política de acceso a la tierra y a la vivienda, lo que es una política de puesta en valor y embellecimiento de toda la ciudad para fomentar el turismo, para fomentar la limpieza, para fomentar las buenas prácticas. Y creo que lo central y más invisible es esto que te decía de la reconstrucción de los lazos sociales. Creo que una ciudad como Mercedes tiene una escala excelente para poder entre todos realmente hacer muchas más cosas, ¿no? Y este es un proceso, porque era lo que te decía antes. Bueno, hay un periodo donde se va adquiriendo confianza. Humildemente entiendo que la confianza es algo que se logra, como te decía, hacia el interior del municipio y con nuestra sociedad civil e instituciones. Entonces, realmente siento un profundo deseo de seguir avanzando en trabajar por la ciudad. Dejar un poco de lado el clientelismo, ¿no? Creo también. Totalmente. Son las políticas públicas. Esta lógica de, bueno, no es que el municipio te resuelve todo, el municipio te da una herramienta para salir adelante, ¿no? Creo que esto lo hemos ido aprendiendo, lo hemos ido desarrollando con el tiempo, y hoy los resultados son mucho mejores. Entonces, ¿qué es lo que veo también? ¿Cuál es el gran desafío? Que veo que la situación del país, la situación económica, gane quien gane la elección, va a ser de una situación de varios años de mucha dificultad, con una gran deuda que vamos a tener que pagar con el Fondo Monetario y con acreedores internacionales, y eso va a ajustar, a recortar, a achicar, mejor dicho, presupuesto. Entonces hay que tener mucha imaginación, mucha inventiva, mucha capacidad de trabajo, y humildemente creo y pienso que digamos, este periodo ha sido un periodo de consolidación y fundamentalmente de crecimiento. Y el crecimiento en un contexto adverso tiene una doble ventaja, ¿no? Porque cuando la situación se acomode un poco más, vamos a poder avanzar mucho más rápido. Seguramente. Te voy a hacer una pregunta que es un poco escandalosa, pero bueno, a pesar de que no me gusta el amarillismo, es algo que está en la calle. Hay un run run, y vos sabés que cuando el run run está, es mejor enfrentarlo y decirlo directamente. En algunos sectores se dice que Mercedes es una isla, porque Mercedes ha hecho cosas que no han hecho otros municipios, incluso municipios oficialistas. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo se generan los ingresos en Mercedes? Porque han habido algunas versiones acerca de que han habido aportes. Escuché los rumores. Bien, entonces me gusta para... Me tocó con los rumores lidiar con que traíamos la Villa 31, con que cuando ganamos que no asumía, los 2 años que me iba de diputado, pero bueno... Con que ahora te ibas a ir de candidato a gobernador. Vamos a lo concreto. Vamos a lo concreto. Pero bueno, que nosotros hemos logrado... que el público sepa cómo llegan los ingresos. El primer cómo punto, lo ve el área que te controla, ¿no? Porque sí, tampoco es que no te controle nadie, ¿no? Pero bueno, me gustaría que... Mira, el primer punto que nosotros nos planteamos para poder avanzar y mejorar la realidad de la ciudad es mejorar la economía, sanear la economía. Tuvimos 3 ejercicios con un superávit. ¿Cómo se generan los ingresos del municipio? A grosso modo, de 2 maneras. Por un lado, a través de la ley de coparticipación. Nosotros los mercedinos aportamos al Estado Nacional a través del IVA, aportamos al Estado Provincial a través de rentas y aportamos al municipio a través del pago de los servicios, de las tasas.
Entonces, la ley, ¿qué establece? Que todos los días a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires se giran fondos que los mismos bonaerenses generan. Es por ley, históricamente siempre ha sido así. Acá hago un paréntesis. Hoy la realidad está peor, es decir, la economía no mejoró, no es que llegan más fondos de los que se necesitan, como algunos a veces quieren hacer creer, pero lo que hemos mejorado sustancialmente son muchas cosas. En primer lugar, la estructura de ingresos. Nosotros, por ejemplo, el hecho de haber habilitado todos los CAP y el SIC, con un trabajo excelente que hizo el doctor Cassiani, nos aumentó el porcentaje que recibe la ciudad por la coparticipación. ¿Por qué? Porque una de las variables es la salud. Entonces, al mejorar el indicador salud, se mejora los ingresos económicos. Después, uno fue la habilitación del Villa Abrile. Uno la habilitación del Villa Abrile y otro la habilitación de todas las salitas de primer auxilio, 17 CAPS que tiene la ciudad. Entonces eso te genera aproximadamente 40 millones de pesos más por año. Después, el hecho de haber hecho una moratoria que ha sido ejemplar, el hecho de haber mejorado muchísimo el ingreso a través de los grandes contribuyentes. La tasa de seguridad y higiene, antes los grandes contribuyentes hacían una declaración jurada. Nosotros, luego de 1 año y medio de todo un trabajo arduo que hicimos con la gente de ARBA, tenemos el mismo sistema. Entonces ya no vale la declaración jurada, sino lo que vale es lo que en realidad acontece en la economía de cada empresa. Entonces, esos hechos ya en sí mismos nos redundaron en muchos beneficios. Después, con la estructura de egresos del municipio. El hecho de haber realizado tantas licitaciones públicas, privadas, haber ampliado la cantidad de proveedores, poner en las cláusulas que el municipio de Mercedes te paga de manera inmediata, esto hace que en un proceso inflacionario no se traslade a costos. Entonces ahí tenés un importante ahorro. El hecho simple de haber unificado el papel de las tasas, eso nos representó un ahorro de más de 1 millón de pesos. El hecho de haber comprado tantos camiones, tractores, tiene por un lado que vos dejaste de alquilar y por otro lado que renovaste la flota, entonces tenés menos gastos de combustible, de repuesto. Después este hecho te permite también mejorar lo que es la póliza de seguro que paga el municipio por ART. Hay una cantidad de acciones, que es gestión, que es gobierno, que es planificación, que es pensar la economía, que nos permitió ir mejorando las finanzas. Después hicimos, como a la vieja usanza, decía el doctor Gioso, bueno, tener salarios como reserva. Ahora bien, esa reserva, nosotros fuimos el primer municipio en aquel entonces en comprar las LEVAC. Muchos nos criticaron por haber generado un fondo anticíclico. Hoy, con toda la cuestión financiera, eso le generó a la comuna, a la ciudad, una rentabilidad extraordinaria y muy buena, ¿no? Y paralelamente fuimos mejorando, como te decía, la estructura de ingresos y la estructura de egresos. Todo lo que ingresa al municipio ingresa, como te decía, por coparticipación o bien sobre la base de las tasas. Nosotros tenemos un tribunal de cuentas, tenemos el Consejo Deliberante, tenemos un presupuesto que elaboramos y decimos, bueno, estimamos que van a ingresar estos recursos y lo vamos a distribuir de esta manera, área por área, y bueno, siempre ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas, que es el organismo técnico que controla estos recursos. Es decir, es por un lado una chicana desde lo político, que no se condice ningún ápice con la realidad es simple, la realidad es concreta y es categórica, y creo que bueno, también estas formas de trabajar generan mucho ahorro. Hoy estuve en la casa de los veteranos, la que se está construyendo con Gendarmería. Nosotros compramos los materiales y le pedimos colaboración a Gendarmería y los veteranos. Después recuerdo, no sé, un ejemplo, cuando hicimos una obra muy grande en la escuela
agrotécnica, lo mismo, compramos los materiales, después pedimos, o sea, buscamos formas creativas, innovadoras, esto de lo solidario, el hecho de planificar mucho la economía. Nosotros, todas las plazas que vos ves que vamos refaccionando, las compramos todas el año pasado, porque uno sabe que en un contexto de elecciones, ¿qué es lo que más demandan los municipios? Las plazas. Entonces, bueno, nosotros las compramos todas el año pasado y las tenemos en el Martín Rodríguez. Bueno, fuimos haciendo buenas inversiones también. A ver, comprar camiones, tractores a $1.16, hoy es algo que no podríamos comprar siquiera la mitad. Entonces vos tenés mucha más capacidad, por ejemplo, de arreglar caminos, de tirar piedra en la ciudad, porque si vos tenés que comprar la piedra, alquilar los camiones, ya la estructura de costo es muchísimo más elevada y te inhibes. Entonces vos cuando tenés toda la maquinaria nueva a disposición, los trabajadores contentos porque no es que van colgados para hacer la recolección de un camión que se cae, sino de algo nuevo. Después también gestos, pero símbolos que hacen al vínculo. Nosotros en el Corralón, ya que hablamos de limpieza, le hicimos un vestuario para que quienes recogen la basura todos los días y que siempre ha sido reconocido la forma excelente que le hacen, se puedan bañar. Bueno, hay un cúmulo de acciones que fuimos tomando y que bueno, esto nos permite, primero, haber generado un fondo anticíclico. Vos te acordás de la campaña de 2017, lo criticado que fue. Bueno, gracias a ese fondo, año 2018 y año 2019, Mercedes no paró en obras, todo lo contrario, se incrementó la cantidad de obras. Y nosotros salimos a hacer mucha obra en el 2018 cuando muchos municipios pusieron el freno. Nosotros, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una oferta muy grande de proveedores. A ver, hicimos una licitación hace 10 días de luces LED por 13 millones, precio oficial. La terminamos adjudicando en 9 millones. Claro. Entonces tenés... Bueno, pero era un trascendido y yo siempre quiero ir a la fuente, no me baso en trascendidos, ¿no? Por eso digo, esta me pareció gestión, bueno aclararlo. esta gestión puede afirmar con contundencia categórica la búsqueda permanente de eficiencia, de transparencia y de honestidad. Te deseo como a todos mucha suerte, nos vamos a volver a encontrar por supuesto, pero bueno, quería que hoy, después de que ya se develaron todas las aparentes incógnitas, tuviéramos la palabra de los dos candidatos principales, me parece a mí, de esta ciudad. Bueno, muchas gracias. Mucha suerte. Estuvo con nosotros el doctor Juan Ignacio Ustarros, representante del Frente de Todos y precandidato a intendente de Mercedes. Ya volvemos. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana con un nuevo encuentro de Usted Decide, porque la carrera ha comenzado y usted empezó a decidir. Buenas noches, muchas gracias.